Cristo en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que Cristo haya muerto por tus pecados significa que judicialmente tus pecados ya no existen más, han sido todos expiados, ya la salvación ha sido consumada completamente. Si tú no la crees es porque tú no sabes a dónde vas después de morir, por eso no la crees. El que tú no sepas a dónde vas después de morir es prueba suficiente de que tú no has creído en el Evangelio. Y lo único que hoy condena, después de Cristo, por eso digo hoy, lo único que condena a un alma al infierno es no creer que ya Cristo te dio la vida eterna. El precio que tuvo que pagar Cristo para consumar la vida eterna en favor de tu alma ha sido que Él en vez de ti murió por los pecados de ti. El Evangelio es ese, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si Cristo murió en vez de ti por los pecados de ti, entonces tú tienes vida eterna, inimputabilidad penal. No hay pecado que tú cometas en esta vida que lo tengas que pagar tú, porque la salvación de Cristo ha consistido en que Él te los pagó todos en la cruz. Por eso que en Primera de Pedro dice, Primera de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Hola amigo, ¿creen en Cristo ustedes o no? ¿Creen en Cristo o no? Ok, Cristo murió por nuestros pecados. La gente dice, sí, yo creo en Cristo, pero no tiene certeza. Y la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Así está definida la fe que justifica al injusto. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Yo les preguntaba a esos pescadores, si ustedes creen en Cristo. Ellos dicen, sí, sí creemos. ¿Saben con certeza a dónde van después de morir? No lo sabemos. Nadie lo puede saber. Yo se los digo, ustedes van al infierno, porque el Señor pide fe en el Evangelio. Fe. Lo que justifica al injusto es la fe. Ser justificado es ser declarado justo, y los justos van al cielo. No ser justificado es que la persona todavía siga en sus pecados, siga condenada su alma al infierno. Habiendo Cristo dándonos eterna redención y eterna salvación, cuando Él murió en vez de nosotros, por los pecados de nosotros, como dice el Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y antes de entregar el Espíritu dijo, consumado es, está consumada la vida eterna para la raza humana. Yo he comprado las almas al precio de mi vida. Yo he puesto mi vida en vez de la vida de las almas. No hay pecado que cometan las almas humanas todo el tiempo que vivan en esta vida terrenal que condene sus almas al infierno. Ya no más. Todos los pecados han sido expiados en la cruz del Calvario. No hay condena penal. Ahora al pecar hay condenas no penales. Condenas que traen sufrimiento, dolor, angustia, miseria en esta tierra, en esta vida terrenal, pero nunca más condena para la eternidad. No creerlo, ponerlo en duda, objetarlo, como lo hacen los pentecostales, que dicen que si tú pecas pierdes la salvación, o como dicen los calvinistas heréticos, que la salvación ha sido por predestinación. Eso condena, porque la salvación no ha sido por predestinación. La salvación es por la fe del hombre y la gracia de Dios. No es solo por gracia la salvación, es por la fe que debe depositar el hombre en el Evangelio. El que creyere en el Evangelio con fe y producto de haber creído con fe, con certeza, yo sumergiere mi Santo Espíritu en él, es decir, fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Querida alma, tú que estás escuchando, ¿dónde vas tú? Querido amigo, ¿dónde vas tú cuando mueras? ¿Respondes tú con toda certeza? Voy al cielo porque Cristo me salvó en la cruz del Calvario, porque Él es mi Salvador, murió por los pecados de mi alma. ¿Puedes atreverte a responder con certeza de esa manera?
Si no lo haces, estarás en incerteza, en incertidumbre. Y eso será prueba suficiente para condenar tu alma a la muerte eterna. Porque el Señor pide fe, no solamente creer en el Evangelio. Los demonios creen y tiemblan de miedo porque los demonios en algún momento de su existencia vieron con sus propios ojos a su Creador. En cambio, fe es convicción de lo que no se ve. Todavía nosotros no vemos a nuestro Creador y todavía podemos depositar fe en lo que Él hizo por nosotros en la cruz y que está escrito en la Biblia. En 1 de Pedro 2:24 leemos: Él mismo, nuestro Creador, Cristo Jesús, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz del Calvario. ¿Cuáles pecados? Los que cometeremos toda nuestra vida. Porque si hubiese quedado un solo pecado que nosotros cometeremos en esta vida, sin que le haya sido imputado penalmente a Cristo, lo tenemos que pagar nosotros en el infierno, en el lago de fuego, con la muerte del alma. Porque está escrito en la palabra de Dios: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El alma que pecare. No se está hablando del cuerpo, se está hablando del alma que ha sido creada con existencia eterna. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres. Eternidad en el alma. El alma tiene existencia eterna. Pero cuando el cuerpo muera, el alma irá a uno solo de los dos destinos posibles de existencia eterna. Un destino posible de existencia eterna es el estado de muerte eterna, abandono eterno respecto del Creador. Y el otro estado posible es de existencia eterna es el estado de vida eterna. ¿Dónde irás tú cuando mueras? En Juan 12:35 el mismo Señor Jesús dijo: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Sabes tú con certeza, es decir, con fe, a dónde vas después de morir? ¿Tienes certeza de lo que te espera? Si no tienes certeza de lo que te espera, habiendo Cristo muerto por tus pecados para darte salvación, eso significa que no has creído con fe en el anuncio de buena noticia de salvación. Y eso te condena. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Ponerlo en duda, el que Cristo cuando murió por tus pecados te dio vida eterna. Objetarlo, decir sí, Cristo nos salvó, pero si soy tibio entonces no tengo vida eterna. Sí, Cristo nos salvó, pero si yo no guardo los mandamientos entonces no tengo vida eterna. Eso es objetar la salvación que ya Cristo consumó en la cruz. Si tú dices sí, yo soy salvo, pero si no guardo santidad entonces no tengo vida eterna, estás objetando la salvación de Cristo y lo estás llamando a Cristo y al Padre mentirosos, siendo que el Padre no miente, el Hijo no miente, nosotros mentimos. Cristo en Juan 10:28 aseveró: y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre. Porque en Juan 6:40 el Señor dice: y yo les resucitaré en el día postrero. Porque en Juan 6:40 el Señor dice: y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él con fe, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sabes con certeza a dónde vas después de morir? Porque si tú no sabes con certeza a dónde vas después de morir, no estás depositando fe en el anuncio de buena noticia de salvación. No lo has creído, o lo has creído con incerteza. Creer con incerteza es creer sin fe, mas creer con certeza es creer con fe. ¿Tienes certeza respecto a dónde vas después de morir? ¿Tienes certeza? ¿Sabes a dónde vas después de morir? En 1 de Juan 5, versículo 13, el apóstol Juan escribe a los creyentes en el Evangelio, a los que creen en el Hijo de Dios, y les escribe: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que tengas certeza respecto a dónde irás después de morir. Fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Tienes certeza respecto a dónde irás tú después de morir? ¿Certeza de lo que te espera? Si no la tienes, no has creído, has objetado, todavía estás poniendo en duda que Cristo ya cuando murió por tus pecados te dio vida eterna, y eso te condena, porque a Dios no se le trata como un mentiroso. Es el único pecado, el pecado de no depositar fe en las palabras que dijo Cristo. Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, es lo que ha dicho el Padre en 1 de Juan 10, 1 de Juan 5, versículos 10 al 12, y este es el testimonio del Padre, que el Hijo
el que tiene al Hijo tiene la vida. Este es el testimonio del Padre, que Dios nos ha dado vida eterna. Ahí está el Padre dando testimonio. El Padre está aseverando. El Padre Celestial lo está diciendo. Y este es el testimonio del Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el testimonio del Padre. Y este es el testimonio de Dios Padre, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. ¿Tienes al Hijo de Dios viviendo dentro de ti? ¿Tienes al Espíritu de Cristo? ¿Has sido sumergido? ¿Has sido bautizado con el Espíritu Santo, el cual es el Espíritu de Cristo? Solamente depositar fe en el Evangelio permite que Dios sumerja al Espíritu Santo dentro de ti, que seas bautizado con el Espíritu Santo. Y eso ocurre una sola vez en la vida del ser humano. Solamente cuando tú depositas fe, cuando tú crees con fe, con certeza que Cristo ya murió, al morir por tus pecados te dio vida eterna, cuando tú lo crees con todo tu corazón, sin ningún grado de incerteza, con fe, entonces es sumergido el Espíritu de Cristo, Cristo dentro de ti. Si no, no. Por eso el apóstol Pablo exhorta a la autoexaminación al mundo cristiano, a los cristianos. En 2 Corintios 13:5 advierte el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no en el creer, no, en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que tu creer sea reprobado? En 1 Corintios capítulo 11, dice ahí la palabra del Señor, porque es necesario que entre vosotros los cristianos haya divisiones, disensiones, para que sean aprobados los que son de Dios, aprobados en la fe. Si tú crees sin fe, tu creer está reprobado. Mas si tú crees con fe, eres un aprobado. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Características, síntomas de que una persona tiene al Espíritu Santo morando adentro, que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, que tiene a Cristo, el Espíritu de Cristo morando en él. La persona es enviada a predicar el Evangelio a toda criatura. Cristo, antes de ascender a los cielos, estando aquí en la tierra, envió a sus creyentes y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él crea, y como resultado de haber creído con fe, yo sumergiere mi Santo Espíritu en él, el Espíritu de Cristo sea sumergido en él, esa persona reciba a Cristo, entonces esa persona será salva. El que fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Entonces Cristo envía a predicar el Evangelio a los suyos. Es por eso que en Romanos 8:9, al final del versículo, también hay una advertencia. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Si uno no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Si uno no tiene al Espíritu Santo de Dios dentro de uno, morando, no es de Dios. Y si alguno no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, no es de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Y el Espíritu de Cristo envía. Por eso que en Romanos 10, versículo 15, dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán el Evangelio sin que fueren enviados? ¿Quién envía? El Espíritu de Cristo envía. El Espíritu de Cristo dentro de aquel que ha sido sumergido con él, dentro de aquel que ha sido bautizado con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu Santo, envía. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cristo envía. Y un síntoma de que una persona ha sido salva y ya tiene vida eterna, Dios le ha puesto al Espíritu de Cristo dentro de él, es que el Espíritu de Cristo, morando dentro del salvado, envía. Porque Cristo envió: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No Jesús te ama, no Dios tiene grandes promesas para tu vida, no doctrinas a la gente que no ha sido salva, porque la gente que no ha sido salva no saca nada con oír doctrinas. Lo que tiene que oír la gente que no ha sido salva es el Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Y oyendo este anuncio, que es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y que nos ha dado vida eterna al morir por nuestros pecados, y creyéndolo con fe, la persona es salva. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique el Evangelio? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién envía a predicar el Evangelio a toda criatura? Cristo envía. Y cuando Cristo entra dentro de un ser humano, el ser humano es enviado por Cristo a predicar. Un síntoma de un cristiano que no ha sido salvo es que nunca predica el Evangelio. No es enviado a predicar el Evangelio. ¿Y por qué no es enviado a predicar el Evangelio? Porque no tiene a Cristo morando adentro. Él predica: Dios te ama, Dios tiene grandes promesas para tu vida. Tal vez desarrolle un evangelio social, de ayudar al pobre, de ir en búsqueda de la persona que tiene necesidades, pero nunca podrá predicar que Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó, porque el Espíritu de Cristo no está en él, es el Espíritu de Cristo el que envía. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique el Evangelio? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados por Cristo, por su Espíritu? Y solamente la persona que tiene el Espíritu Santo morando adentro, que es el Espíritu de Cristo, puede ser enviado por Cristo a predicar el Evangelio. Esta es la razón del por qué hay muchos cristianos, la inmensa mayoría, que tú no lo ves convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No lo ves siendo guiado a toda la verdad. No lo ves siendo enviado a predicar el Evangelio a toda criatura. En Juan 16:13, el mismo Señor Jesús, hablando en primera persona, dice: cuando venga el Espíritu Santo a vosotros, Él, a través de vosotros, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:14 y 15. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Por eso que un genuino salvado no cree en el calvinismo, no cree en el pentecostalismo, no cree en el catolicismo, no cree en las doctrinas religiosas, cree solamente en la doctrina bíblica, la palabra de Dios. Por eso que en segunda de Juan, capítulo 1, el único capítulo que tiene la segunda carta de Juan, dice en el versículo 9 y 10, y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la bíblica, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber, os lo hará entender. No seréis engañados por los calvinistas, por los pentecostales, por los adventistas, por los católicos, por los mormones, por los testigos de Jehová, por ningún credo religioso. La doctrina está en la Biblia. Y si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina de la Biblia, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda carta de Juan, en el único capítulo, versículos 9 y 10. Y para tener la correcta doctrina, uno tiene que tener al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que toma de las palabras de Cristo y las hace entender. Si uno no tiene el Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, no va a entender la Biblia, porque es el Espíritu Santo el gran convencedor de pecado, de justicia y de juicio, el guiador a toda la verdad, Juan 16:13, y el que toma de las palabras de Cristo y la hace entender a aquel que lo tiene, el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Examinaos a vosotros mismos, oh cristianos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que ese creer que tienes tú en el Evangelio sea un creer reprobado, que no sea con fe? Solamente creíste con un grado de incerteza, con un pequeño grado de incertidumbre, y ese pequeño grado de incertidumbre te ha hecho estar dependiendo de tus obras, porque no has creído con fe que ya Cristo te dio la vida eterna, cuando Cristo en la cruz del Calvario, en vez de ti, murió por los pecados de ti. Christ died for our sins. Cristo died for our sins, por nuestros pecados. For your sins, for my sins. Instead of you, instead of me, en vez de ti, en vez de mí, died for our sins, por nuestros pecados. And so he said that, y de esa manera nos salvó. Todo lo demás es religión.
Everything else is religion. Everything else is religion. Everything else is religion. Todo lo demás es religión. Christ died for our sins, and so he said that. Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó. En vez de ti, instead of me, instead of you, en vez de mí, en vez de ti. Cristo en lugar de ti, en la cruz del madero, poniéndose en vez de ti, para pagar Él lo que debías pagar tú. Todos tus pecados, Él fue ejecutoriado, Él fue ejecutado a la muerte, murió a causa de nuestros pecados, que en ese momento en la cruz del Calvario Cristo, por amor a nuestras almas, todos los pecados que cometerán nuestras almas durante toda nuestra vida terrenal, se lo dejó imputar penalmente a Él. Para Él pagarlos todos, expiarlos todos. Que Cristo haya muerto por tus pecados, significa judicialmente que tus pecados no existen más. No existen más. No hay pecado que tú cometas que tú los tengas que pagar en el infierno. Has quedado inimputable. Hay inimputabilidad penal para el alma pecadora. Inmortalidad por Cristo cuando murió por nuestros pecados en la cruz. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6. Que Cristo Jesús murió en vez de ti, en vez de mí. Instead of you, instead of me. Que Cristo murió en vez de ti, en vez de mí, en lugar de nosotros, por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Christ died for our sins. For our sins. Y así nos salvó. And so he said that everything else is religion. Todo lo demás es religión. Religión católica, pentecostal, adventista, mentirosos, mercaderes de la fe, mentirosos. Ya la salvación y la vida eterna ha sido completamente consumada. Es un partido que terminó hace 2000 años, donde el árbitro tocó el pitazo final hace 2000 años en la cruz, cuando Cristo exclamó, consumado es. No es un partido que se esté jugando, como lo plantean de alguna manera las religiones, que tú tienes que esperar un poco más, que tienes que dejar de hacer, que tienes que hacer. No, la salvación ha sido completamente consumada. Ahora la tienes que hacer efectiva creyéndola con fe. Y la invalidas poniéndola en duda, no creyéndola u objetándola, diciendo, sí, Cristo me salvó, pero si soy tibio, entonces no. Ahí la estás objetando y así estás llamando a Dios mentiroso. Porque el Señor Jesucristo no nos dio una salvación que dependa de nuestras obras, que dependa de nuestras conductas. Eso no sería una vida eterna. No puede ser algo eterno si está condicionado a algo. Cristo nos dio vida eterna. Vida eterna significa vida eterna. Sin más condena a la muerte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1, punto del versículo 1. El versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No existe el versículo 4 en el versículo 1. El versículo 4 dice, los que andan por el Espíritu y no según la carne. Eso es de inspiración del Espíritu Santo en el versículo 4 de Romanos 8. No es de inspiración del Espíritu Santo la expresión, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu en el versículo 1. Ha sido copiado de nuevo el versículo 4 y puesto en el versículo 1 para hacerles creer a la gente que aparte de estar en Cristo, para no ser condenados, no hay que andar según la carne. Porque supuestamente si tú andas según la carne, igualmente eres condenado. Eso es religión, eso es andar en las obras, no es andar en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estés reprobados, a menos que seas una persona reprobada en cuanto a la fe? Que no te alcanzó tu creer para tener fe, solamente fue un creer con dudas, con incerteza, con incertidumbre. Y esas dudas, esas incertezas o incertidumbres te volvieron un pentecostal, un católico, un religioso. Te volvieron una persona dependiente de tus obras. Te volvió una persona que estarás procurando entrar a la salvación. De eso que indicó el Señor en Lucas 13:24. De cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque la religión te lo va a impedir, tu incredulidad te lo va a impedir, tu corazón incrédulo te lo va a impedir. Esfuérzate a entrar, y se entra por la fe, no por las obras. Creyendo con fe en lo que ya Cristo consumó. Le tienes que creer a Dios su salvación consumada. No se la tienes que poner en duda.
No tienes que dudar lo que dijo Cristo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Tienes que creer que Cristo, cuando murió por tus pecados, te dio la vida eterna y que tú no perecerás para siempre, porque Cristo resucitará tu cuerpo en el día último, para gloria. Tienes que creérselo al Señor. Tienes que saber a dónde vas después de morir. Estas cosas, dijo Juan en 1 Juan 5:13, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, certeza de lo que te espera después de morir. Eso es fe. No andes sin saber a dónde vas después de morir. No andes en incerteza de lo que te espera, porque así vas al infierno. Dios lo dio todo en la cruz y pide que tú le creas con todo tu corazón. No haya medias. Aquí no hay medias tintas. Cristo lo dio todo en la cruz del Calvario. Dio su vida, toda su vida. Ahora espera que tú creas con todo tu corazón que vas al cielo por el sacrificio que Él hizo por ti, por tus pecados, murió en la cruz del Calvario. Maranata, Cristo viene a buscar a los de la fe, a los que hemos depositado fe, no solamente creer, fe en el Evangelio, certeza de lo que nos espera, convicción de lo que no se ve.